Bien, efectivamente yo voy a tratar de plantear el tema de en qué medida puede acabar el Estado siendo responsable por algunos de los daños generados con ocasión de unas medidas legislativas como estas en las que se ha instrumentado este sistema de ayudas a la construcción naval a través del mecanismo tan complejo que aquí ya se ha explicado y en cuyos detalles no vamos a entrar. Para tratar de trasladarlo de la forma más clara posible, haré una primera parte referida a la responsabilidad del Estado legislador, porque resulta del todo aplicable, porque si hubiese que exigir responsabilidad por, en este caso, la declaración de unas medidas normativas contrarias al ordenamiento comunitario, habría que hacerlo con arreglo a los mecanismos internos de cada país. Por lo tanto, lo que tenga dicho nuestro sistema judicial sobre la posible responsabilidad del Estado por medidas normativas, pues va a ser directamente de aplicación también en este caso cuando se trate de daños causados con ocasión de la aplicación de unas medidas que establecían un sistema de tax list que finalmente se ha declarado como ayuda de Estado, en este caso ilegal. Y finalizaremos ya con cuestiones concretas o tratando de ver en qué medida eso es aplicable y en qué casos a los daños derivados de la recuperación de las ayudas de Estado. Bien, vamos a hablar de responsabilidad del Estado y cuando hablamos de responsabilidad del Estado legislador diríamos que tenemos dos grandes bloques. Se puede plantear teóricamente una responsabilidad del Estado con carácter general cuando aprueba normas y tendríamos un segundo bloque que sería la responsabilidad del Estado cuando esas normas, esas leyes resultan contrarias sea a la Constitución, sea al ordenamiento comunitario. Más allá de los temas concretos, les puedo asegurar que un tema, yo diría que apasionante desde el punto de vista de la teoría general del derecho, desde el punto de vista de la organización democrática del Estado y del reparto de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Si alguien tiene curiosidad por el tema, le recomiendo un libro que recoge varios artículos de un maestro como el profesor García de Enterría, que más allá de que se aprende sobre esto de la responsabilidad del Estado legislador, es una reflexión general sobre cómo se articulan los poderes en un Estado democrático, referido en este caso al problema de la responsabilidad del Estado legislador. Muy recomendable, sin duda alguna. Máxime pues, en estas fechas en que pues, muy recientemente el profesor García de Enterría nos ha dejado. Una obra también para recordar. Bien, la primera de las cuestiones que nos podemos plantear es dónde está el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado legislador. Diríamos que la gran mayoría de la doctrina, incluso buena parte de la jurisprudencia, lo remite sin más al artículo 9.3 de la Constitución y yo aquí, siguiendo yo creo que el excelente criterio del profesor Enterría, pienso que ahí no hay ningún fundamento para lo que es la responsabilidad por daños generados por el Estado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Ahí se menciona la responsabilidad de los poderes públicos, pero en un sentido de responsabilidad política esencial en un régimen democrático como el que está detrás de nuestro sistema constitucional, equiparable a lo que en el sistema anglosajón sería la accountability. Donde está el fundamento jurídico de la responsabilidad por daño que pueda causar el Estado, también el Estado cuando legisla, está en el artículo 106.2 de la Constitución, que viene a ser, digámoslo así, la última piedra de una evolución legislativa que arrancó, casi como no podía ser de otra manera, en el año 54 con la Ley de Expropiación Forzosa, donde por primera vez se mencionó la responsabilidad del Estado cuando causaba daño a los derechos de los particulares. Ahí sí hay una responsabilidad por daños que debe llevar aparejada una indemnización. También, traduciéndolo perdonen el vocablo, al inglés, pues hablaríamos de liability, poniéndolo en contraposición con la accountability que decíamos antes. Bien, esto se plasma, y no vamos a entrar en mayores detalles, en el artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo Común, donde se contempla ese régimen de responsabilidad, especialmente en el párrafo primero. Bueno, a menudo se cita también el párrafo 3, pero el párrafo 3 lo que está hablando es de indemnizaciones previstas en las normas. No indemnizaciones cuando las normas son contrarias a la Constitución o al ordenamiento comunitario, que habría que encauzar por el apartado primero. Sí es aplicable el procedimiento previsto en el número 5. Por tanto, diríamos que tendríamos que plantearnos en un primer momento si cabe la responsabilidad
del Estado legislador cuando aprueba leyes que son válidas, correctas. Más allá de los argumentos teóricos, que los hay, sería someter el poder legislativo a un poder ejecutivo, reconocerle a la jurisdicción contenciosa administrativa la posibilidad de sobreponerse sobre el criterio del legislador, entendiendo, como estamos haciendo, lo que son normas válidas. Ejemplos ha habido, titubeos iniciales del Tribunal Supremo, cuando en el año 87 dictó una sentencia donde admitía la responsabilidad que debía hacer frente al Estado al reducir la edad de jubilación de jueces y magistrados. Norma perfectamente constitucional, pero que se entendía que perjudicaba no un derecho, sino una expectativa de derecho de funcionarios que pretendían mantenerse en una edad de jubilación más tardía, que luego les fue recortada. No sé si era porque fallaban los magistrados del Tribunal Supremo, que también eran jueces y magistrados, a quienes se les estaba reduciendo la edad de jubilación, pero sí ahí inicialmente el tribunal pues mantuvo que había un cierto recorte por parte de una norma, de un cierto derecho de esos funcionarios a mantenerse en el servicio activo durante un periodo de tiempo más dilatado. Bien, es verdad que inmediatamente, casi inmediatamente, pasados unos años después, a partir de una sentencia del año 92, se dejó claro que una cosa son derechos, otra cosa son expectativas. Los derechos son indemnizables, las expectativas no. Si garantizásemos las expectativas, lo que estaríamos haciendo es que el ordenamiento sería absolutamente inmutable, porque todo el mundo podría alegar: hombre, no me cambia ahora la deducción por adquisición de vivienda porque yo tenía la perspectiva de que esto no iba a cambiar nunca, o no me aumente ahora el tipo de gravamen de tal impuesto porque yo me había hecho la idea de que nunca iba a ser el tipo de gravamen del IRPF superior o inferior, etcétera, etcétera. Eso daría lugar a lo que se denomina habitualmente una petrificación del ordenamiento, que no es ni democráticamente admisible ni tampoco técnicamente. Por lo tanto, dejando fuera esta vía, es verdad que hay alguna línea doctrinal, sobre todo, que defiende, yo creo que con un furor excesivo, pues la responsabilidad urbi et orbi del legislador, tanto cuando la ley es válida como cuando es inconstitucional. Es verdad que la hay, pero yo creo que no tiene mucho fundamento. Digo, dejando esto al margen, vamos a centrarnos en la responsabilidad del Estado en los casos de leyes que resultan contrarias a la Constitución, por tanto resultan inválidas, con arreglo a nuestro morde de validez normativa, o bien que resultan contrarias al ordenamiento comunitario, que como sabemos es de aplicación de efecto directo y supremacía, y que da lugar no a una cuestión de validez, sino que genera un problema de inaplicabilidad de la norma interna contraria a ese ordenamiento comunitario. ¿Qué es lo que nos ha dicho la jurisprudencia? ¿Cuáles son los criterios que se han asentado en los pronunciamientos de nuestros tribunales? Responsabilidad de leyes inconstitucionales. Y vamos a tratar de construirla sobre la base de lo que nos es más próximo, aunque no es lo mismo, que son normas tributarias inconstitucionales. Porque estamos hablando de un sistema de ayudas de Estado, el tax list, que son normas tributarias. Bien, es verdad que no son normas de gravamen, sino que serían normas de beneficios fiscales, con lo cual introduce un elemento de no poca relevancia en lo que se refiere a la responsabilidad del Estado. Un ejemplo que tenemos paradigmático, que además nos permite seguir perfectamente cuál ha sido la evolución de nuestra jurisprudencia, ha sido la declaración de inconstitucionalidad del gravamen complementario de las máquinas recreativas en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1996, donde además el Tribunal Constitucional no hizo ningún matiz sobre el efecto stung de ese pronunciamiento. Es decir, hasta dónde se extendían no nos decía nada. Sabemos que lo que dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional es que el pronunciamiento de inconstitucionalidad expulsa la norma del ordenamiento, eso sí, salva siempre los supuestos de actos firmes o sentencias con fuerza de cosa juzgada, salvo cuando fuesen sanciones penales, etcétera, etcétera. Pues bien, como no había dicho nada, el Tribunal Supremo admitió sucesivas reclamaciones de responsabilidad del Estado, donde los ciudadanos exigían la devolución de las cantidades que habían pagado en exceso en virtud de una norma inconstitucional, cuando pues habían perecido las otras vías para obtener esa devolución, sea por la vía de devolución de ingresos individuos, sea porque ya había un acto firme, sea incluso porque había una sentencia que había consolidado la situación anterior a la declaración de inconstitucionalidad.
el Tribunal Supremo, en una posición, digámoslo así, abierta a reconocer todas las formas de responsabilidad del Estado, asumiendo unas tendencias evolutivas de nuestros ordenamientos más próximos, por lo menos a unas tendencias que dice ver el Tribunal Supremo, pues vino a entender que como el Tribunal Constitucional no había precisado el alcance hacia atrás, pues el Tribunal Contencioso Administrativo, el orden contencioso administrativo, estaba en condiciones de matizar esos niveles de responsabilidad. Y vino a decirnos que, como hay un daño causado antijurídico, ese daño hace que pueda exigirse responsabilidad incluso en supuestos donde había recaído una sentencia con efecto de cosa juzgada, yendo más allá. Y yo creo que desconociendo lo que expresamente dice el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dejaba fuera los supuestos de sancionados por una sentencia con fuerza de cosa juzgada. Y lo mismo pasa con los actos firmes y consentidos. Es decir, abrió hacia atrás, reconoció un efecto, digámoslo así, ilimitado hacia atrás a esa declaración de inconstitucional para reconocer que los ciudadanos pudieran y debieran ser indemnizados por el perjuicio que se les había causado. Se abrió también la posibilidad de dar cabida a todo tipo de reclamaciones, estableciendo que el plazo de un año, que es el plazo que se reconoce para exigir la reclamación de responsabilidad, no se computaba desde el momento en que se había producido el daño, sino desde el momento en que se había publicado la sentencia de inconstitucionalidad, o sea, lo más favorable también al reconocimiento de los ciudadanos. E incluso, una vez transcurrido ese plazo máximo de un año, el tribunal decía que cabría que ese particular pudiese instar la revisión de oficio a través de la declaración, instando la declaración de nulidad de esos actos anteriores, para también así obtener la reparación del daño causado por una ley inconstitucional. Por lo tanto, como vemos, un pronunciamiento de la máxima amplitud, más allá incluso de lo que admite el Tribunal Constitucional, porque por en medio el Tribunal Constitucional se pronunció en una sentencia del año 97 y matizó de forma distinta a lo que viene admitiendo el Tribunal Supremo, que la inconstitucionalidad de una norma no enerva en ningún caso el efecto de la cosa juzgada. Las situaciones sancionadas por una situación de cosa juzgada deben ser respetadas, aunque haya una declaración de inconstitucionalidad de la ley. Bien, esto decíamos, normas inconstitucionales. ¿Y qué pasa cuando las normas son contrarias al ordenamiento comunitario? También aquí, en el ámbito tributario, tenemos un ejemplo paradigmático. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2005, declaró contrario al ordenamiento comunitario la regulación en nuestro impuesto sobre el valor añadido de un régimen de prorrata que obligaba a incorporar en el denominador de la misma las subvenciones percibidas por las empresas, aunque solo realizasen un tipo de actividad y no tuviesen que aplicar la prorrata si no fuese como consecuencia de la percepción de esas subvenciones. Pues bien, cuando los ciudadanos acuden, o los particulares afectados acuden a los tribunales solicitando que por la vía de la reparación de los perjuicios causados se declare la responsabilidad del Estado que ha aprobado una norma contraria al ordenamiento comunitario, el Tribunal Supremo, en el año 2004, no aplica exactamente los mismos criterios que había dicho para la norma inconstitucional, sino que dice, aquí hay un elemento diferencial, porque los ciudadanos pudieron haber instado directamente en sus reclamaciones ante la jurisdicción contenciosa la aplicación directa del ordenamiento comunitario, y ese juez de lo contencioso pudo haberse pronunciado declarando inaplicable la norma interna, en su caso planteando la cuestión. Por lo tanto, no cabe aquí venir ahora por la vía de la responsabilidad para obtener lo que no se obtuvo por la vía ordinaria, situación que sí, como hemos visto, estaba prevista para los casos de normas inconstitucionales.
Es decir, venía a matizar también un distinto efecto de la declaración de inconstitucionalidad, que tiene un efecto de expulsión del ordenamiento, de lo que serían las normas contrarias al ordenamiento comunitario, que siguen siendo válidas, pero inaplicables, y tienen un efecto más prospectivo que retrospectivo hacia atrás. Bien, por lo tanto, lo que generaba el Tribunal Supremo es un tratamiento distinto a los daños causados por una ley contraria al ordenamiento comunitario, de los que se reconocen cuando esa ley es inconstitucional. Y esta cuestión se le planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, ¿es acorde con el ordenamiento comunitario dar un trato diferente a los perjuicios causados por una norma inconstitucional que aquel que se le da a una norma que es contraria al ordenamiento comunitario? Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2010, declaró que el derecho de la Unión Europea se opone a que se exija haber agotado todas las vías del recurso para obtener la indemnización por leyes contrarias al ordenamiento comunitario, mientras que no se exige para las leyes contrarias a la Constitución. Y, consecuencia de ello, el Tribunal Supremo cambia su criterio y, a partir del año 2010, mantiene una equiparación absoluta entre la vulneración del derecho comunitario y las normas inconstitucionales, admitiendo, en principio, la posición más abierta de cara a la posibilidad de recuperar o obtener la indemnización por los perjuicios que se hayan podido sufrir como consecuencia de normas inconstitucionales o contrarias al derecho comunitario. Bien, se plantea aquí, sobre todo en los efectos hacia el pasado que ya hemos enunciado, es decir, se puede ir por esta vía a obtener la reparación incluso de los perjuicios derivados de aquellas situaciones que han sido consagradas por normas con efecto, por sentencias, perdón, con efecto de cosa juzgada. El tema es interesantísimo también, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Es decir, se puede acudir, como ahí están citadas algunas sentencias de la jurisprudencia norteamericana, que fueron los principales instigadores de los criterios de máxima retroactividad, en la sentencia Madison versus Marbury, es decir, la norma contraria a la Constitución es expulsada del ordenamiento y se debe tratar como si nunca hubiese existido y hay que reparar todos los efectos generados. Pero, si esto se dijo en 1803, enseguida, en 1835, se planteó una cierta necesidad de limitar este pronunciamiento de, digámoslo así, de efecto absolutamente retroactivo de los pronunciamientos. Y, en particular, en las leyes tributarias inconstitucionales, se utilizaron dos argumentos para frenar la posibilidad de revisar hacia atrás todas las situaciones como consecuencia de normas inconstitucionales. Utilizando un argumento puramente económico, ello podría dar lugar a una grave alteración en las finanzas del Estado. Este argumento lo utilizó en nuestro ordenamiento el Tribunal Constitucional cuando se le declaró la inconstitucionalidad de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la hora de matizar la revisión de las situaciones anteriores. Y añade otro argumento incluso teórico interesante. Dice, es que no se debe devolver todo lo que se ha pagado anteriormente porque al menos ese ciudadano seguramente ha percibido como contraparte los beneficios de ese gasto público. Sí hemos pagado tributos de más, pero a lo mejor hemos tenido servicios a mayores, carreteras, etcétera, etcétera. Había que descontar en todo caso el porcentaje de dinero público que no revierte en beneficio de los ciudadanos, sino que revierte en otros bolsillos particulares que también, como sabemos se da. Precisamente el día que se ha hecho público el informe de Transparencia Internacional, nos dice que en España hemos aumentado en 10 puntos la percepción de la corrupción. Somos el segundo país del mundo donde ha aumentado en mayor medida la percepción de la corrupción. Todavía estamos en el puesto 40, nos queda mucho que empeorar, pero los datos que mejorar también y que empeorar también, porque se valoran 170 países, ¿no? Pero digo que como argumento manejado por el Tribunal Supremo americano, de que se habían percibido también las ventajas del gasto público. En cualquier caso, yo creo que es un tema interesantísimo y que obligaría y obligará a tomar soluciones ponderadas entre responsabilidad del Estado y principio de la necesaria seguridad jurídica que debe impedir que se revisen todas las situaciones. Algún autor plantea que esto llevado al absurdo pues generaría que declarada una ley que, por ejemplo, regulase pues, las herencias, obligaría a dejar sin efecto todas las herencias producidas desde la aprobación del Código Civil, si sería ese el caso, lo cual sería un auténtico galimatías jurídico imposible de resolver. Bien, en cualquier caso, por lo tanto, vemos que hay una posibilidad de utilizar la vía de la solicitud de responsabilidad del Estado cuando estamos ante normas
inconstitucionales o contrarias al ordenamiento comunitario, que es las que tenemos. Pero debemos tener en cuenta que para que se produzca la responsabilidad es imprescindible que concurran una serie de circunstancias. En primer lugar, que haya un daño o lesión patrimonial, ya sea daño emergente o lucro cesante, porque ambos deben ser considerados. Tiene que ese daño ser real y efectivo e individualizado, debe ser un daño antijurídico y debe haber una relación de causalidad entre la actuación del Estado y el daño sufrido por el particular. Son muy parecidos, no son los mismos criterios que se utilizan en el ordenamiento comunitario. Ahí mencionaba una sentencia típica cuando se habla de responsabilidad por daños causados en el ámbito comunitario, la Brasserie de Péchard, pero diríamos que en esencia son fundamentalmente esos criterios. Por tanto, quedémonos con la necesidad de que haya un daño real y efectivo y que además sea antijurídico. Si entramos ya en el capítulo de las ayudas fiscales y en el capítulo del tax lease, estamos hablando de una ayuda de Estado que se percibe a través de beneficios fiscales, la articulación de un conjunto de beneficios fiscales. Por lo tanto, el primer efecto que tenemos es que la consecuencia de esa norma contra el ordenamiento comunitario no ha sido un perjuicio para el beneficiario de la ayuda, sino que ha sido un trato de favor. Ha obtenido un trato fiscal más favorable. ¿Cuándo puede aparecer el daño? Decimos, bueno, puede aparecer un daño cuando se le obliga a reponer o a devolver el beneficio fiscal que se considera como ayuda de Estado. Admitiendo que esto fuese un daño, lo que yo creo que no es admisible es que sea un daño antijurídico, sino que, en todo caso, es un daño impuesto por el ordenamiento comunitario a través de la decisión de la Comisión y, en su caso, consagrado o no por la jurisprudencia o por la sentencia que dicte, en su caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo no creo que la reparación del beneficiario de la ayuda, la necesidad de reponer esa ayuda percibida en contra del ordenamiento comunitario, pueda considerarse un daño antijurídico. Pero tenemos un problema adicional, y es que estamos hablando de una ayuda de Estado que es ilegal. No es que haya sido declarada incompatible, es que ha sido desde el principio ilegal porque nunca ha sido comunicada como tal ayuda por el Estado. Y eso, desde el punto de vista de la obtención de la reparación, genera un elemento fundamental, y es que toda reparación iba a exigir una cierta previsibilidad en el campo del beneficiario. Si el beneficiario pudiera prever que esa medida pudiera ser contraria al ordenamiento, carecerá del derecho a obtener la reparación del daño causado. Y como se trata de ayudas ilegales, cualquier empresario de los afectados por este tipo de ayudas debía pensar que lo mínimo que pudiera ocurrir es que pudiera ser declarado ilegal porque no había sido comunicada, y no hay excepciones a la no comunicación de las ayudas. Por lo tanto, yo veo difícil que pueda haber daño antijurídico, y aún así, admitiendo que pudiese en algunos casos, y estamos hablando de beneficiarios de las ayudas, vamos a ver que puede haber otra vía para otros ciudadanos. Aún habiendo daño antijurídico, yo creo que la necesidad de que ellos debieran prever razonablemente que eso pudiera darse evitaría que el Estado debiera responder de ese daño causado. Por tanto, si dejamos fuera a los beneficiarios, puede haber otros sujetos que puedan tener derecho a obtener una reparación del Estado por el perjuicio derivado de esa ayuda fiscal ilegal. Pues yo creo que sí. ¿Y quiénes pueden ser esos sujetos perjudicados por la ayuda de Estado ilegal que pueden luchar por una indemnización por parte del Estado? Pues ni más ni menos que los competidores que han estado detrás de estos pronunciamientos de la Comisión y que sí pueden alegar y pueden poner de manifiesto un daño en el ejercicio de su actividad en competencia con los beneficiarios directos de la ayuda de Estado. Lógicamente, esos competidores tendrían que, en su caso,
instar ese reconocimiento o esa responsabilidad con arreglo a los cauces del derecho nacional español, frente a la autoridad que ha concedido las ayudas, las autoridades españolas, y en este caso, ¿a dónde alcanzaría, a dónde llegaría su derecho a una indemnización? Pues ha habido un incumplimiento claro del ordenamiento comunitario, se ha incumplido el deber de notificar la ayuda de Estado por parte del Gobierno español, por parte del Estado español. Esa norma protege derechos individuales, en este caso el derecho de los empresarios que compiten, en este caso en un ámbito del sector naviero. Esa infracción es suficientemente grave para tener relevancia de cara a la percepción de una indemnización y tendrían derecho a obtener la reparación del daño emergente o de los dos, del lucro cesante, el lucro que han dejado de percibir precisamente porque han estado compitiendo con otros agentes económicos que se han visto beneficiados por una ayuda declarada ilegal. No es necesaria ninguna actuación de la Comisión, sino que directamente deberían resolver las autoridades españolas, en este caso el procedimiento de reclamación ante el Consejo de Ministros y finalmente revisión a través de la jurisdicción contencioso administrativa. No quiero decir que vaya a pasar, pero yo creo que sí pudiera darse esta situación. Veo más difícil que los beneficiarios de las ayudas puedan instar la reparación porque, aunque se admite teóricamente, como lo hemos dicho, debieran concurrir las dos circunstancias que antes hemos mencionado. Para que el beneficiario de las ayudas pudiera solicitar la responsabilidad del Estado, tendrían que concurrir, a mi modo de ver, dos circunstancias. Que esa ayuda declarada contra el ordenamiento, su declaración no fuera previsible. En ayudas ilegales esa previsibilidad es irrefutable y además que esa necesidad de reponer la ayuda comunitaria se debiese a un cambio de criterio claro que hubiese traicionado, por así decirlo, la confianza legítima de esos agentes en el criterio que había mantenido tradicionalmente la Comisión Europea. Bueno, con esto cerramos. Yo creo que no hay, por resumirlo en una frase, no veo grandes posibilidades de que los beneficiarios de las ayudas puedan instar una responsabilidad del Estado. Otros agentes, como pudieran ser los competidores, pudieran, en algunos casos, obtener esa responsabilidad. Sería triste, ¿no? Sería triste, pero es lo que resulta, yo creo, a la luz de lo que viene marcando nuestra jurisprudencia. Nada más, muchas gracias.